De acuerdo, adelante. Muy bien. Pues nada más para contextualizar la plática del día de hoy, la última que hemos tenido, habíamos hablado de la Revolución Francesa. En este contexto de la Revolución Francesa, el comentario había expresado el paso de esta filosofía, de este liberalismo filosófico al liberalismo político. En este proceso de la Revolución Francesa se va a poner en práctica todo lo que se había teorizado, en ese sentido altamente sustitutivo. Así, el liberalismo deberá considerarse como una de las corrientes filosóficas que ha marcado el pensamiento y la organización política de la modernidad. Si bien podemos rastrear, como hemos visto en la Baja Edad Media, este pensamiento incluso atrás, podríamos decirlo, pero con los franciscanos, Don Scoto, con Ockham, también en ese mismo periodo, el propio Lutero. Creo que estas semillas cunden en lo que sería el pensamiento propio de la modernidad. Desde el propio Renacimiento, desde el humanismo del Renacimiento, hasta la consolidación de este liberalismo en el siglo XIX, el impacto de la filosofía se va a expandir. Podríamos decir que en este último periodo, incluso en el siglo XIX, va a penetrar en la filosofía, en la política y en la cultura, en gran parte debido a los pensadores que desde el inicio han defendido esta autonomía individual y esta libertad sin límites como principios fundamentales. De ahí el término liberalismo. No obstante, esta visión pervertida del hombre, este que hemos llamado este Frankenstein sin sentido de trascendencia, está desligado de la verdad objetiva. Como decía el propio Danilo y como decían algunos pensadores, el liberalismo es un pecado contra la verdad. Y esta verdad objetiva de la que hemos entendido y comprendido que se basa esencialmente en la ley natural. Por supuesto que este error ha generado grandes distorsiones, porque al alejarse de la verdad, al alejarse de la realidad, recordemos cómo la filosofía nos dice que la verdad es la realidad de las cosas, va llevando a una independencia de el que es la verdad. Este enfoque que vuelve del teocentrismo, de aquel que merece por su propia esencia, por ser el que es, todo honor y gloria, se vuelve y regresa a este antropocentrismo que empieza al volverse a sí mismo a relativizar la moral y en última instancia al nihilismo puro. El día de hoy vamos a repasar a los protagonistas de esta catástrofe. Vamos a entender estos autores del liberalismo que promueven esa esencia para entender un poquito los errores que tienen un hilo conductor. Al final, la revolución acaba siendo una. Y esta revolución ha ido minando las bases morales de la sociedad. Toda esta base moral estaba asentada en la verdad divina que hemos recibido por revelación y que poco a poco ha sido razonada en todo el proceso del quehacer filosófico. Vamos a encontrar el día de hoy los errores de estos pensadores, mostrando que su legado no es más que la secularización. Secularización que es la vuelta, es el destronar a Dios mismo y la pérdida de toda referencia que debería estar centrada en la ley natural. Si socavamos el principio ordenador, si destruimos el punto al que vamos, evidentemente se socava todo. El orden moral, el orden político, ya no hay una sociedad ordenada
a su propia naturaleza. Entonces, veamos a partir del día de hoy, retomemos un poquito lo que cada uno de estos pensaba para el objetivo del día de hoy, es encontrar. Vamos a tomar esto como el juego. El juego del día de hoy es encuentra el punto del pensador justamente con relación a ese liberalismo que destrona a Dios, que le sustituye a partir de esa noción tan presente de seréis como dioses. Principio diabólico y que de alguna manera se recrea en una medida más humana, pero esencialmente igual de perversa. Permítanme ahora que compartamos la presentación con la que hemos tenido algunos problemas, pero veremos que nos lo permita adecuadamente el sistema. Un momento, por favor. Si nuestro administrador nos auxilia porque dice que no podemos. Ahora sí, ya permite compartir. Muy bien. Entonces, como vemos, la intención es una crítica católica tradicional a este liberalismo. Vamos a pasar por los filósofos y por sus consecuencias. Sería interesante que vayan mentalmente recreando los tiempos de cada paso y de cada etapa de esta modernidad. Vamos a insertar aquí, desgraciadamente hemos tenido un problema con la presentación y, por ejemplo, Lutero, que es precisamente todavía de la Baja Edad Media, se nos adelanta. Tenemos un poquito de desorden en un par de filósofos. Pero bueno, vamos a ir uno a uno. Ahora sí, cada quien después tendrá que ir ordenando un poco porque no lo he podido lograr ahora. El primero que tenemos, el primer toro de la tarde, es Nicolás Maquiavelo. De Maquiavelo ya habíamos hablado que la esencia viene en la ruptura ética. Ese liberalismo pragmático va a tener la ruptura ética desde que en su libro El Príncipe, Maquiavelo nos va a proponer una máxima que propiamente no escribe él, pero que se lo asignan porque sintetiza su pensamiento. El fin justifica los medios. Entonces, primero entendamos que estamos en el pleno renacimiento italiano con Maquiavelo. Eh, Esta Italia dividida entre príncipes y el consejo para conservar el poder se vuelve importante. Hay un auge de las ciudades-estado y hay una crisis política. En ese caos político empieza a darle prioridad al poder y no a la verdad. Entonces, el realismo político del príncipe separa la política de la moral cristiana y afirma el pragmatismo de este gobernante con la máxima a la que hemos aludido. Esta separación entre política y moral, evidentemente, la primera cosa que hay que recordar es que es contraria a la doctrina católica que enseña que toda acción política debe estar ordenada al bien común y subordinada a la moral objetiva. A ver, más despacio. Santo Tomás, vamos a ver qué nos contesta el doctor Angélico. Dice, la política no es autónoma de la ética y el gobernante debe actuar con justicia y virtud para servir al pueblo. Empezamos con la ruptura de la ética. Pero ¿en qué tiene o por qué fundamenta esto el liberalismo? Porque precisamente el orden de la ética se subordina a la realidad divina y todas las acciones del hombre se ordenan en su propia naturaleza al fin del hombre. Aquí, la acción contraria a la virtud precisamente deja que el hombre realice al principio divino, a la razón
que significa haber nacido hombre y este ente estar subordinado a Dios y estar ordenado a Dios. Eh, Vemos aquí que es el primer padre del liberalismo político, porque empieza a la distorsión del orden totalmente distinto que radicaba en la verdad divina, a quien se orientaba todo el ser. Al abandonar entonces Maquiavelo estos principios trascendentales, abre el camino ¿a qué? Al relativismo de la moral, por supuesto, la tiranía. Entonces, esta ética debilita el orden natural que la propia Iglesia ha ido promoviendo, ¿no? Ambos, como recordamos en la Edad Media, buscaban que el Papa y buscaban que el emperador ordenaran a toda la sociedad al bien común bajo la ley divina. Y aquí ya no importa. Un pragmatismo muy evidente en nuestros políticos actuales, en los cuales lo que importa es la obtención del poder, la satisfacción de los propios intereses por sobre los intereses colectivos y, por supuesto, olvidando plenamente el fin propio del hombre, la perversión misma de la política. Se nos presenta ahora aquí, se ha atravesado Hobbes, pero bueno, Hobbes lo vamos a encontrar precisamente en la Guerra Civil Inglesa, estamos hablando de el tiempo de conflicto que se genera en Inglaterra con el absolutismo monárquico y va a hablar de esa defensa del poder fuerte para evitar el desorden. Entonces, perdón, aquí creo que vamos a retomar a Hobbes un poco más adelante. Ahora sí, Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam, en la misma época de Maquiavelo, acaba estando contextualizado en este humanismo renacentista, ¿no? Y finalmente, este se enfoca en un cristianismo que está basado en la reforma, en la razón y en la reforma moral individual. Busca una religión interior. El propiamente Erasmo no llega a la posición luterana, sino que acaba estando un poco más dependiente de la propia religión y de la propia iglesia. Entonces, sin embargo, la tradición católica señala que la racionalidad y la moralidad personal del hombre abre las puertas a un subjetivismo, es decir, a la idea que del hombre, mediante su razón, puede definir lo que es verdadero o bueno. Sobre todo, esta es la clave del pensamiento de Rotterdam, sin intervención de la gracia divina. Entonces, ahí empieza el problema. Al alejarse de la dependencia del hombre de la gracia, promueve, sin darse cuenta tan evidente como otros autores, una autonomía moral, germen propio del liberalismo. Una concepción de la libertad que no se sustenta en lo divino, sino en la pura capacidad de autodeterminación. Y esto pone, finalmente, como hemos dicho, en peligro la verdad misma. La verdad de la revelación que es la más verdadera por aquel que la ha revelado. Entonces, Erasmo cree entonces que el hombre puede mejorar a través de su puro esfuerzo moral, confiando en su razón. Es un error porque la razón sin la gracia, y eso lo vemos todos en la vida humana. Esa es la repetición del drama del cristiano cuando no rezamos, cuando no nos acercamos a los sacramentos. Qué fácil es que aquel que era piadoso se aleje y caiga. Entonces, ¿por qué? Finalmente porque está debilitada por el propio pecado original y necesita el camino que la gracia impone, ha sido que la gracia otorgada por Dios le facilita, le acompaña y le refuerza. Entonces, todo este principio, evidentemente, allana el camino para que el individuo se convierta en el juez supremo de la moral. Ya no es Dios, ya es mi pensamiento, ya es mi razón y se aleja de la humildad, de la dependencia de Dios, que finalmente es el camino verdadero, el único que conduce a Él mismo. Bueno, a Lutero se ha ido al siglo XVI. Evidentemente ya hemos mencionado cómo tuvimos toda una plática sobre él. ¿Y cuál es el tema? Otra vez,
encuentra el error, va a romper y va a decir sola fide, sola scriptura, la sola fe y sola escritura que interpreto yo. Entonces, basta la fe en Cristo. No necesito ni la gracia, ni la iglesia, ni los sacramentos. Como repetimos anteriormente con Erasmo, sin estos medios el hombre está perdido. Se vuelve entonces la interpretación individualista, lo que yo pienso, lo que yo interpreto, y hemos con este procedimiento del propio protestantismo morulizado, destruida la unidad católica que empezaba a realizar ese ideal medieval de una sociedad, de una cristiandad ordenada a Dios. Y es este mismo Lutero el que influye después en las siguientes etapas. ¿En qué etapas hasta dónde llegamos? Pues incluso en el propio Vaticano. ¿Cuántas partes de estos errores del Vaticano están influenciados no solo por Lutero, pero también por Lutero? Es una protestantización que podía también irse contaminando de los errores que veremos más adelante. La autonomía individual aplicada a la religión lleva a esta proliferación, a esta multiplicación de denominaciones y a una concepción subjetiva de la verdad religiosa. Ya no es lo que es, sino lo que yo quiero que sea. Lutero, hemos dicho, hace un Dios pequeñito de bolsillo. Entonces, interpretando la Biblia por sí mismo, diciendo que la fe basta para salvarse, la puerta del relativismo se abre nuevamente. Si cada quien interpreta bajo su principio, perdemos unidad, objetividad, verdad. Y entonces se proliferan las mentiras en multiplicidad de sectas, llevando a un caos moral que perfectamente puede sustentar este liberalismo finalmente de la verdad divina. Thomas Hobbes. Thomas Hobbes empieza a ser de estos filósofos en los que el contractualismo se va a volver la base de la sociedad. Si yo ya no tengo la necesidad de que mi referente sea Dios, si yo ya no tengo necesidad de que la verdad divina sea mi norte, entonces vuelvo a mí mismo. Y ahí es donde encontramos la famosa teoría del Leviatán, de aquel monstruo de Hobbes en que los seres humanos, para escapar de ese teórico estado de naturaleza en que se encontraban, ceden la libertad que es propia. Pero fíjense ahí, momento, ahí está la clave. La libertad que le es propia es que no era absoluta. La libertad nunca fue absoluta, porque eran criaturas de Dios, porque venían y dependían de Él, y en este caso se han abrogado los derechos de una libertad sin sentido, de una libertad negativa. Libertad negativa en la que puntualizo algo que hemos dicho muchas veces. El límite de la libertad es el quién, el de dónde y el para qué. No podemos ignorar que el hombre viene de Dios y va hacia Dios. Por lo tanto, la medida de su fin debe ser la medida de su libertad. ¿Podrá utilizar su libertad? Sí, siempre que sea conforme a su naturaleza. Es el hombre el único que, a diferencia de los árboles y los astros, puede optar por no cumplir con su fin. El sol no elige salir todos los días. Las mareas no dejan de moverse todos los días. Ellas, tanto los astros como los mares, como los animales, bendicen a su Creador en cada momento de su ser. Y al hombre le conceden la libertad de elegir de qué manera someterse a esta sinfonía divina. Esta sinfonía que es dirigida por Dios mismo, de un nivel de perfección que cada ser en su reflejo de la perfección divina toca una magnífica sinfonía.
y que el hombre en esta posición rompe la sinfonía. Y el chirrido terrible de su ruptura es esta, el contrato social. Yo no soy más de la orquesta divina, yo soy el centro del universo y mi melodía pequeña, apocada y contraria a mi naturaleza es la única que vale. Dentro de ese absolutismo, diría Hobbes, empezará el contractualismo. Ya no es todos hacia Dios, sino todos pequeños, absurdos, falsos dioses, jugando con su libertad. Yo cedo parte de mi libertad a cambio de seguridad y orden, tanto al Estado como lo haremos después con los demás poderes artificiales. Aquí, entendiendo que la sociedad, que la familia sería la primera comunidad que tendría que estar ordenada al bien, se refleja igual a la autoridad. Y toda esta autoridad no viene de Dios, sino viene de un pacto muy poco valioso. No es el pacto con el Señor de las criaturas, no es el pacto con la sinfonía divina, es el pacto del hombre con su propio yo y con su propio ego. Entonces se va a someter. Y no crean, es tan absurdo el concepto que se somete a otro similar, dándole un poder que acaba siendo al final casi absoluto. ¿No? Él parte Hobbes en su amargura, porque los que lo hayan estudiado o los que lo quieran estudiar, aparte de una cierta amargura, que dice que la propia naturaleza que la naturaleza humana es propiamente perversa. Y esto contradice la enseñanza de que el hombre, aunque caído por el pecado original, es redimible. Y por ser redimible, de ahí, de la condición de hijo de Dios, viene su propia identidad. No de sí mismo, sino de su condición de hijo de Dios. Entonces se crea este estado que no es natural. Este estado que es absoluto, es peligroso porque niega la subsidiariedad, que es todo este principio en que todos estos cuerpos menores van sumando al fin propio del hombre. Es decir, que este estado totalitario, como lo hemos visto en diferentes momentos, en el socialismo, en algunos totalitarismos, en muchos momentos incluso de la política actual, van devastando las comunidades intermedias y que van generando esta noción en la propia iglesia. Hobbes, en esta noción de una búsqueda de orden arriba del hombre, de poder generar un control sobre él mismo, lleva a la opresión de las personas y a esa negación de esas libertades que le corresponden al hombre por sí mismo, no como por su naturaleza dada por Dios. Finalmente, este enfoque de la moralidad ya no va a estar ordenada a Dios, sino será la supervivencia. Lo que importa no es si es bueno, no es si es justo. Lo que importa es ni siquiera, en realidad, si es el bien común que ordena a todos al plan divino, no. La pura supervivencia. Nuevamente el egoísmo como la medida contraria a la caridad y al pensamiento cristiano. Vemos ahora a Locke y finalmente Locke introduce la teoría de los derechos naturales, donde dice que la vida, la libertad, la propiedad son derechos inalienables, cuando son en realidad medios para llegar a un fin, ¿no? Entonces, él conceptúa al hombre como autónomo y soberano, sin referencia a ninguna ley natural o divina. Pone estos derechos individuales sobre todas las cosas. Vemos ahora cómo estas ideas de Locke van permeando en todos los derechos humanos, que son el pacto de todas las constituciones vigentes, y cómo cada constitución exalta derechos del hombre, olvidando los derechos divinos.
Desvincula entonces cualquier responsabilidad moral objetiva. El hombre es dueño de su destino, de sus acciones, sin más limitación que su propio placer, interés, que lo que se le dé la gana. Y esto, señores, es la clave también del liberalismo. El bien común es secundario frente a los intereses individuales. Entonces, esta noción de los derechos protegidos, que ahora nos parece tan natural, en realidad hace que se pierda la noción del hombre ordenado a su propia salvación y de la práctica de la virtud. Ya el hombre está saturado de derechos, pero está olvidado de toda responsabilidad y de la primera entre todas, que es la responsabilidad con su Creador. Esa responsabilidad ante Dios moral o esa responsabilidad derivada en la comunidad. Generamos aquí toda esta corriente individualista. Están por encima de todo. Pues lo vemos ahora como simplemente nuestra propia Constitución, cualquier tratado de derechos humanos está arriba de la propia Constitución. Entonces, es un individualismo extremo porque destruye toda autoridad moral, creando una sociedad en que cada quien va a buscar su propio beneficio. Bien, vamos a ver ahora un poco, estamos hablando de Locke hace un momento, ¿no? Entonces, él va a defender estos mismos derechos, reduce la naturaleza a una visión individualista y utilitarista. Hemos entendido bien esta individualidad, pero es utilitarista porque solo importa que sea útil, sin importar si es bueno o malo. Y aquí solamente una conexión al principio. Fíjense cómo este sentido utilitarista va muy bien ligado a todos los anteriores, a Maquiavelo, al propio Lutero, porque aplica la religión a su modo. ¿Me lo explico? Este derecho acaba ligando a la noción del hombre como centro antropocéntrico, como el punto antropocéntrico de todo el pensamiento y de todo el orden moral. Si incluso, por ejemplo, en el tema de la propia propiedad, en el tema de la propiedad privada, la Iglesia siempre enseñó, como lo hace más adelante León XIII, un sentido de hipoteca social, un sentido de prevalecencia y subordinación al bien común, ¿verdad? Entonces, aquí no sé qué ha pasado, pero bueno, lo que acaba diciendo en todo esto es que la consecuencia esencial del error vuelve a ser el relativismo, ese relativismo que nos domina actualmente y que se ve en toda la sociedad. Podemos también encontrar entre todos estos filósofos a Spinoza. Nace en Holanda, va a ser precisamente de los primeros que relativiza la tolerancia religiosa y pluralismo en estos Países Bajos. Va a buscar una revolución científica porque ha sido influenciado por Descartes y su racionalismo, en que la razón está arriba de la revelación, pero va a buscar esta comprensión del mundo. Aquí Spinoza, por ejemplo, para que lo tengamos presente, va a ser el primer panteísta en ese sentido, que va a consolidar esta noción de identificar a Dios con la naturaleza. No creo que el primero, pero el que lo ha puesto en esta contundentemente al frente, ¿no? Dios no es trascendente, sino inmanente. Quiere decir que Dios, todos somos Dios. Noción que se va a permear en la modernidad, en el New Age, como hemos dicho, en el Avatar, en todos los movimientos que van en este naturalismo desordenado, que ha perdido la noción de un Dios y de todas sus criaturas ordenadas a Él. También el propio Spinoza va a hablar de esa libertad de pensamiento y religión, separando la religión y la política. Otra vez esta desordenación, este desorden, perdón, ahora en esta dialéctica hemos tenido varios errores, esta separación entre religión y política, que va hablando de esa libertad de conciencia como el derecho fundamental de cada uno de ellos. Entonces,
negando la distinción entre criatura y creador, despoja a Dios de ese sentido trascendente, de ese sentido de fin y de orden. La defensa de la libertad de conciencia va a conducir a ese indiferentismo religioso. ¿Pero por qué? Porque ya no hay más verdad, porque ya no es una verdad, sino es cualquiera que sea. Niega la religión en su esencia, niega la verdad de esta misma y finalmente la objetividad en que esto se sustenta, que es propiamente la revelación. Entonces, otra vez, el secularismo, el relativismo despoja a la sociedad de un fundamento moral objetivo. Recuerdo en este punto que cada quien podrá en su momento estudiar a cada uno de estos, porque esto nos dará una noción más completa de la filosofía. Pero yo lo que estoy ahorita es mostrando la conexión entre unos y otros. Nuestro objetivo el día de hoy es dejar esta noción de cómo todo este pensamiento moderno tiene un hilo conductor común, que es la oposición a la verdad, la oposición a la verdad divina. El personaje que tenemos ahora aquí es Montesquieu y es finalmente de la Francia prerevolucionaria. Ya habíamos hablado justamente de esa aplicación en el liberalismo político y el propio Montesquieu surge en ese racionalismo de la propia Francia. Racionalismo que no va a estar desconectado de la Ilustración. Son vientos de aquellos son vientos que van viniendo y contaminando continuamente, conectándose, generando una red única que acaba siendo la propia revolución. Vive entonces en esta culminación de la Revolución Francesa. Y aquí en el espíritu de las leyes, Montesquieu nos va a hablar de esa división de los poderes. Él va a ser el que va a hablar del legislativo, del ejecutivo y del judicial, pero va a tener entonces que serán las leyes relativas, porque deben de adaptarse a las circunstancias culturales y geográficas de cada nación. Y aquí no debe malinterpretarse. Por supuesto que debe haber una ley diferente en España que en México, pero todas las leyes no son más que las aplicaciones de los principios universales. Esa ley natural finalmente encuentra en la ley divina su inspiración, su ruta, su camino. Y en cambio, en este relativismo, vamos a encontrar que son las subjetividades las que prevalecen. No es un problema de adecuación espacio-temporal, histórica, sino que es en realidad la no reconocimiento de la sustancia y del orden que debe marcar a cada una de estas leyes. Entonces, propone un poder basado en circunstancias y las leyes deben estar basadas en esta ley, perdón, la respuesta que hemos dicho es que debe estar la ley basada en los principios inmutables, no en convencionalismos. Lo habíamos dicho, este pacto social, esta ley que todos pensamos, porque nos llevaría a eso, nos llevaría a que el hombre empiece a hacer leyes como la del aborto. Una ley que permite matar a un menor está en realidad siendo una ley contraria al orden. Pero aquí, como todos la votamos, viene el número a ser el que se pone por arriba del bien y de la verdad. Entonces, se crea este positivismo con Montesquieu jurídico y que dice que la ley es la ley. Es muy curioso. Está el orden natural anterior, la ley natural que busca la verdad y que va buscando adaptar este orden social a la naturaleza del hombre. Y luego cierran en el liberalismo de Montesquieu, cierran las leyes a lo que dice la ley, para que al final, en el tiempo actual, se vuelva a una apertura de interpretación, pero bajo una nueva óptica, los derechos humanos. Bien, entonces Rousseau, que está en el siglo XVIII,
sostiene que el hombre es, como hemos dicho, naturalmente bueno y va a proponer la autoridad basada en la voluntad general, en la abstracción de los deseos del pueblo. Y entonces lo que consiste la propia libertad es vivir según la voluntad común, no el bien común, la voluntad común. Entonces, la tradición critica a Rousseau precisamente por negar la realidad primero del pecado original y fundamentar esta soberanía política en una voluntad mutable. Entonces, se va a socavar la noción de una moral objetiva basada en la naturaleza del hombre. Entonces, esta voluntad general, en lugar de garantizar la libertad verdadera, se convierte en realidad en una herramienta de control que va a justificar cualquier tiranía en nombre del pueblo. Tiranía que hemos visto, por supuesto, en la Revolución Francesa repetidamente, pero tiranía que subsiste en todos los políticos actuales que niegan la verdad y niegan sus acciones en torno a esto, ¿no? Entonces, a diferencia de nuestros filósofos anteriores, él va a decir que el hombre es bueno por naturaleza y que la sociedad debe guiarse por la voluntad del pueblo. ¿Nos suena? Primero el pueblo, todo con el pueblo, sin el pueblo nada. Son expresiones de toda esta filosofía. No hay nada nuevo en lo que está pasando. Es esta liga que se va arrastrando desde entonces. ¿Y por qué está mal esto? Como hemos dicho, porque ignora el pecado original, porque el hombre necesita de la ley divina para actuar correctamente. Y decir que la soberanía proviene del pueblo lleva a un gobierno donde todo se justifica en nombre de la mayoría, lo que puede llevar, como hemos dicho, a la tiranía y por supuesto lleva al rechazo de la verdad. ¿Se acuerdan con qué empezamos? El liberalismo es un pecado contra la verdad. Entonces, bueno, él ha estado en la Ilustración como preámbulo de la Revolución Francesa, la voluntad general, y empieza a hablar con este soberanía popular y contrato social, critica la propiedad de Rousseau, desigualdad generada por la propiedad privada. Aquí ya empezamos con esas nociones que después retomará el comunismo, una negación de la propiedad privada, aunque no la rechaza por completo. Y les recuerdo que la noción de la propiedad no es absoluta. Sin embargo, solamente es cuando hay una razón de bien común que prevalece que no debe de existir. La voluntad general de la que hemos hablado, ¿no? Y pues esto va a generar un relativismo, aparte de todas las consecuencias totalitarias, estas decisiones colectivas que no respetan los derechos y de esta fantasía democrática en la que uno tiene que votar por las cosas que ellos proponen, nunca hay una opción que busque la verdad, va a generar lo que va a acabar llamándose un relativismo democrático. ¿De acuerdo? Con esta noción de que el número es el centro de todo. Bueno, iremos un poco más rápido porque lo que queremos se va logrando, es entender esta conexión del hombre individual volteando a verse a sí mismo. Voltaire y Diderot representan a ese racionalismo que dice que solo la razón es la fuente del conocimiento y que la religión, especialmente el cristianismo, es un obstáculo para el progreso. ¿Qué decimos nosotros? Que al excluir la revelación divina y la fe, se reduce la realidad a lo que la mente puede comprender. ¿Y qué tiene que ver con esto? Es un problema de continente. No puedo guardar el mar en un vasito de tequila. Entonces, estamos ignorando que la razón tiene limitaciones por la propia naturaleza. ¿Cómo queremos comprender un Dios que no tiene límites? ¿Y cómo queremos que esta razón sea el orden? ¿Cómo queremos, no solo niega, fíjense, este racionalismo
tan limitado, dice, no poder comprender las verdades divinas, cuando lo contrario nos ha dicho Santo Tomás, la fe es razonable, siempre en nuestra medida, pero siempre en ese pequeño vaso de tequila, pero lleno de verdad, en ese pequeño o en ese gran tinaco o en ese gran lago, pero siempre lleno de la verdad que no le es propia, sino la verdad que le ha otorgado aquel que es en sí mismo la verdad. El racionalismo va a negar la verdad sobrenatural y lleva a una relativización de todo conocimiento basándose únicamente en el pequeño continente de la capacidad humana. Entonces empezamos a erosionar los fundamentos de una cristiandad que se eleva hacia Dios y que su dignidad rebasa el continente porque se vuelca en la grandeza de Dios y de su verdad. Lo único que necesitamos para entender el mundo, dicen estos dos autores, es que, perdón, que es la propia razón. Y esto hemos dicho porque es limitada, porque no puede alcanzar toda la verdad por sí sola y al rechazar la fe y la revelación contribuyen a este relativismo que se ha repetido una y otra vez. No se espanten, es que siempre es este relativismo. Lo vamos a encontrar en todos los errores, donde cada pequeño hombrecito, donde cada pequeño Frankenstein decide lo que es verdad, decide lo que es bueno, con su propio juicio, debilitando la fortaleza de aquella moral y de aquella sociedad basado en la inmensidad del juicio divino y del hombre que camina en acercarse cada día más a él. Bueno, aquí vamos a tocar un poquito ya en el 19 a Constantin y Alexis de Tocqueville, que defienden esta libertad personal como el bien supremo. Ya descaradamente lo más importante es nosotros, lo que nosotros queremos, esta libertad absoluta. Y la desconectan, la desenchufan de la ley moral o de la divina. Solo lo que yo quiero, sobre todas las cosas. Y por supuesto, si cortamos a Dios, lo que importa es una sociedad sin Dios. Esa secularización que va a ser legitimada por esta misma situación y va a ser al final una política donde el poder se fundamenta en esta secularización de la política, el poder como fuente última de legitimidad, el poder del pueblo, sin considerar entonces la necesidad de una moral objetiva. Este enfoque liberal desliga a la política de la búsqueda del bien común. Momento, es que el bien común es la expresión común del fin del hombre. Lo hemos visto al principio. El principio y fundamento del hombre existe ¿para qué? Para conocer, amar y servir a Dios, mediante eso salvar su alma. Y las sociedades, para que todos los hombres tengan los medios y se faciliten para cumplir con su fin, el último, y todos los inmediatos que le permiten, y todos los medios que le permiten cumplir con este fin de la mejor manera. Ahora no importa ese bien común, ahora importa esta voluntad cambiante que puede derivar finalmente en esa tiranía. De tal manera que al pensar por ellos que la libertad es lo más importante y que el poder debe estar en manos del pueblo es un error gravísimo, porque la libertad no puede ser un solo derecho, tiene una responsabilidad moral en la naturaleza misma del hombre. Al hacerse de la voluntad del pueblo la única fuente de legitimidad, primero se ha quitado a Dios. Se corre este riesgo de caer en la tiranía, de perder el bien común que debe estar basado en la ley divina y no solo en el deseo de las personas. Entonces, ahí está la gravedad. Volvemos a ver cómo seréis como dioses. Ustedes serán la referencia de esto. ¿También? Bien, entonces vamos a seguir, ya estamos llegando al siglo XIX, estamos llegando nada más al error de Stuart Mill. Yo sé que hemos adelantado un poco en tiempo, pero lo que quería decir, viendo cómo todos ellos se mueven bajo los mismos espacios.
quizá pueda ser un poco pesado porque tantas personas y tantos nombres, pero lo que importa es que veamos que desde el Renacimiento ya estamos aquí en el utilitarismo. ¿Y qué dice el utilitarismo? Que las acciones son correctas si producen la mayor cantidad de felicidad para el mayor número de personas. ¿Dónde está la clave? En la felicidad. Ya hemos dicho que Santo Tomás va a definir esa felicidad en dos etapas: en el hombre realizando la virtud y finalmente en la bienaventuranza final. Entonces, esa es la verdad que no puede ser sustituida. La propuesta de Stuart Mill nos habla de una libertad y de una felicidad que no es verdadera. Entonces, la moral se reduce a las consecuencias ignorando el valor en sí mismo de los actos. ¿Se parece un poco a Maquiavelo? Sí, en una aplicación diferente, pero de la misma idea en alguna medida. Entonces, dice que cada uno es libre de actuar como desee, siempre que no dañe a otros. ¿Y la obligación? No, no hay obligación, que actúe como, que haga lo que quiera. Y se vuelve entonces un sentido relativista e individualista. Lo que yo quiero, no para lo que yo nací. No otra vez esa noción del astro ordenado a Dios y dando gloria, sino al individuo colocándose en su manta de orgullo y volteándose a ver a él mismo como referencia, autorreferenciándose. Negándose así cualquier referencia a una verdad objetiva, se niega que sería finalmente el fin de Dios, que sería este principio y fundamento, se vuelve otra vez a destruir el plan divino. Las acciones, dice Stuart Mill, deben juzgarse según sus resultados. Solo se hacen feliz a la mayoría en esta felicidad moderna, no bien entendida. Y esto es un error porque la moral no depende de los resultados, sino que debe basarse en la conformidad de estos actos con la ley de Dios. Y el hombre vuelve a olvidarse de Dios, pues esa es su realidad, esa es su verdadera libertad. Y promueve esta verdad sin limitaciones, en un individualismo en que la moral se basa en lo que a él se le dé la gana, en lo que él quiera hacer, lo que lleva finalmente a este relativismo que se ha ido construyendo y construyendo contra el objetivismo, contra la objetividad de la verdad divina y de la verdad de la fe. Para terminar un poquito con esta noción rápida de pasar por todos los pensamientos, los más grandes o más importantes pensadores del liberalismo, sería imposible no recordar que todo esto va a terminar en el modernismo del propio Concilio Vaticano II. Relativiza entonces a través de sus distintos documentos que tienen esta característica de malinterpretarse, pueden más bien de interpretarse ambiguamente, hace que la verdad se vuelva relativa. Va a proponer entonces esta relativización, una doctrina que, como dicen, evoluciona. La realidad de esta noción de evolución había sido ya rebasada desde los griegos. Tanto Aristóteles como Santo Tomás, en esta noción de que la esencia del ser prevalece, nos llevaría a concluir que esa esencia del ser subsiste en la naturaleza del hombre y en su referencia. No todo cambia. Hay un fin y hay un principio, y eso condiciona. No es un cambio sin sentido. Bien, pues entonces esta adaptación de la Iglesia, alejándose de la esencia de esas verdades eternas, en esta adaptación de la Iglesia a esta modernidad, ¿de acuerdo? Que ha sido construida con estos ladrillos, ¿eh? Precisamente ese es el problema, que la modernidad se construyó con una oposición a la verdad y una oposición a Dios por todos ellos, y la Iglesia ahora va a buscar adaptarse a esto. Oigan, pero es que nos hemos dado cuenta
que todo este proceso ha sido anticatólico. Este proceso ha sido contra Dios. Este proceso le ha destronado. ¿Cómo queremos adaptar a la sociedad, especialmente a la iglesia, a algo que es contrario a su fin mismo? La salvación de las almas es el sentido final del que buscaba la iglesia. ¿Y cómo se van a salvar las almas si la propuesta moderna es alejarse de la verdad divina, alejarse de la naturaleza del hombre que se ordena a Dios? No hay manera. La libertad religiosa. ¿Cómo vamos a aceptar esta libertad religiosa que se opone a la verdad divina? No puede haber una igualdad entre la verdad y el error. Ese principio de no contradicción aristotélico, nada puede ser y no ser al mismo tiempo, aquí parece empatarse por arte de magia. Entonces, hemos visto cómo esta aceptación de los principios del liberalismo va a penetrar en el modernismo y se va a convertir, como decía Monsieur Lefebvre, en eso, en la aplicación de todo este error del liberalismo, se convierte en el modernismo en la Iglesia. Eh, con los mismos sabores, con los mismos errores aplicados a la Iglesia, que son en esencia contrarios a la verdad divina. Desde Maquiavelo, desde más atrás incluso, lo hemos rastreado, lo hemos podido identificar. ¿Por qué nos queremos adaptar a una modernidad que es contraria a la verdad? Pues esto no es más que un error. La verdad de Dios es inmutable. Y si la Iglesia cambia su doctrina según estas circunstancias históricas, se va a debilitar, por supuesto, la autoridad y también ella va a abrir la puerta al relativismo que acaba siendo nuevamente la aplicación de estos mismos principios subjetivos. Uf. El liberalismo finalmente ha desarrollado por distintos pensadores a lo largo de la instancia una concepción errónea de libertad. Pone al hombre como juez supremo de la verdad, lo desvincula de cualquier referencia a la ley divina. Este sistema filosófico conduce a esta autonomía individual desordenada, esta libertad negativa de la que hemos hablado. No va a reconocer la necesidad de la gracia. No va a reconocer un orden moral superior. Se vuelve a sí mismo. Exalta la libertad sin criterios, sin responsabilidad ante Dios. Así, ni comunidad, ni bien común podrán florecer, porque no tienen sentido, no tienen rumbo, no tienen hacia dónde crecer. Destruimos, pues, este bien común y estas verdades morales sobre las que la sociedad se asentaba. Esta realidad moral se vuelve relativa, individual, elegida por mayoría. Lo mismo es el liberalismo filosófico que el liberalismo económico. Lo mismo es este liberalismo político que esta noción utilitarista y todo este pacto que nos va presentando la democracia vigente, alejada de la naturaleza humana, alejada del propio ser que vuelve a su creador. Y entonces, ¿por qué nos sorprende que nuestro monstruo no entienda ni sea feliz y al contrario se encuentre sin sentido? ¿Por qué nos sorprende que nada le satisfaga? Porque, como he dicho muchas veces, es un hombre que en lugar de tomar agua le están dando plástico, le están dando algo para lo que no nació. Y ahí viene la frustración del ser humano. Volver a proponer la realidad de la verdad divina. Volver a proponer a la sociedad esta idealización del cristianismo, siempre hecha por hombres, siempre con los defectos de la humanidad caída en el pecado original y por lo cual tanto afectada en su naturaleza, pero con una meta, va a ser una sociedad mejor.
nunca perfecta porque somos hombres, pero sí una sociedad que lo va a buscar, que lo va a desear y que lo va a magnificar. No una que nos propone permanentemente el vicio, la falta de virtud. No tiene sentido. No hay razón para que el hombre actual piense en llegar a algo más grande. No va a buscar la trascendencia, no va a buscar el heroísmo, sino que se va a complacer en el vicio. Se va a complacer en todo lo que lo hace menos, no lo que lo enriquece. Hasta este momento, volveremos la siguiente vez ya a ver propiamente las grandes encíclicas y el pensamiento de los papas atacando estos errores, podemos decir que ya hemos entendido por lo menos una noción clara de su desarrollo histórico. Hemos visto a sus pensadores, a los cuales invito a conocer con espíritu crítico. Ciertamente tener un poco de cuidado porque no son tontos, pero sí son gente equivocada gravemente y que promueve estas nociones totalmente anticatólicas. Todo el liberalismo debe entenderse como contrario a la fe cristiana y debe entenderse como lo que no es aceptable. No podemos jugar a este cristianismo contaminado. Este cristianismo no es compatible, es agua y aceite católico con liberal. Y todo lo que nosotros tenemos de liberales por la debilidad humana no es más que falta, no es más que debilidad por la que debemos rogar unos por otros, porque nuestra debilidad radica en eso, en nuestra humanidad, pero no es eso, por eso, una cosa buena. Finalmente, para terminar esta plática, eh, elevemos un poquito de la filosofía a la visión del espíritu más antiliberal que ha habido. En cada santo hay un antiliberal, pero en Nuestra Señora está el ejemplo pleno de todas las virtudes antiliberales. Sea ella la que nos acompañe en este sentido, sea ella la que le encomendemos entender los errores para alejarnos y entender estos errores para compartirlos, que no habrá más caridad que compartir la verdad. Ahora que tanto se festejan estos errores, ahora que la verdad se oculta tanto, podamos nosotros entenderla y compartirla. Este es el tesoro de la cristiandad. No la libertad del hombre actual, sí la libertad del hombre católico. Esa libertad que no se cierra en nuestra pequeña capacidad limitada, sino desborda en el plan que Dios nos ha hecho y podamos precisamente en un himno aquella que ha sido el orden de la libertad verdadera, aquella medianera de todas las gracias, nos conceda ser profundamente antiliberales, porque eso nos va a hacer más cercanos a Dios mismo. Terminemos pues el día de hoy rogándole a Nuestra Señora que nos lo haga comprender, que nos haga comprender que no hay manera de negociar y hacer cosas a medias, porque una cosa no puede ser y no ser. Tenemos que ser católicos a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros defectos y permanecer en esta lucha ciertamente de gentes tan débiles, tan pecadoras, pero que tienen la realidad de esta verdad que nos rebasa, que nos va haciendo cada día más desearla porque más la entendemos. Terminemos así la plática de hoy con una salve a Nuestra Señora refugio de la verdad, Nuestra Señora que siempre estuvo en ese fiat permanente, que es la manera más perfecta de no ser liberal. Hágase tu voluntad y no la mía. Cuánto antiliberal, cuánto es eso, instaurar a Cristo en su corazón para que sea su voluntad y no la de estos hombres tan poca cosa. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce, siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar
las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.